Hola a todos. Estamos en la esquina suroeste de la urbanización Parque Coimbra y vamos a visitar el llamado Puente del Aguijón o del Aguijón, por el que la autovía de Extremadura atraviesa el río Guadarrama en el punto kilométrico 26, justo en el límite entre los términos de Móstoles y Navalcarnero. Vamos a hacer zoom sobre dicha autovía y puente. Por esta senda de aquí llegamos al puente. Y lamentablemente nos vamos a encontrar con bastante basura depositada por gente incívica. Es uno de los principales problemas que tiene la ribera del río Guadarrama. Los grandes vertidos de escombros y basuras realizados, pues no se sabe muy bien si por los propios habitantes de los poblados cercanos o por personas ajenas que llegan aquí y descargan todo tipo de residuos. Se trata de un sólido puente de fábrica, muy bien construido y de gran calidad estética, configurado en la actualidad por 5 tramos, cubiertos mediante bóveda de cañón, generan otros tantos arcos tendidos de idénticas dimensiones, en los que se aprecia un despiece de dovelas escalonado en el intradós, característico de la época en la que fue construido. Tanto aguas abajo como aguas arriba se disponen tajamares de planta semicircular, con un remate cónico formado por 3 hiladas, situadas sobre una imposta lisa que apoyan unos contrafuertes. Asimismo, una imposta lisa, emplazada a la altura del tablero, recorre todo el elemento a modo de cornisa, generando una especie de alero jalonado por grandes ménsulas de hormigón, añadidas al ensanchar el tablero. Bien, pues aquí tenéis el intradós de la bóveda y vamos por el camino que conduce al poblado de la Ribera de San Pedro, ya en término de Arroyomolino. Aquí podéis ver este arco de uno de los ojos desde el otro lado. El puente tiene actualmente una longitud de 115 metros y consta de 5 ojos. Vamos a hacer zoom en las ménsulas de la cornisa y las dovelas del arco. Y volvemos al intradós para ver en detalle la fábrica del mismo, la cual está ennegrecida a causa de incendios. Aquí podéis ver las dovelas del arco y las ménsulas otra vez. Y ahora vamos a subir a la carretera, a la A5. Vamos a centrarnos ahora en el pretil del puente, que es ese de ahí. Casi todo el pretil ha desaparecido al ser sustituido por una sencilla barandilla metálica, pues solamente en la zona correspondiente a los contrafuertes que recorren el espacio entre los arcos y la embocadura se conserva un pretil pétreo rematado con una albardilla del mismo material. Y aquí tenéis el río Guadarrama, en primer término. Esto es aguas arriba, es decir, en dirección hacia la sierra homónima. A la derecha, oeste, está Móstoles con Parque Coimbra y a la izquierda, oeste, está el término municipal de Villaviciosa de Odón. Vamos a utilizar esta foto del año 2014, sin pintadas, para mostrar la rotunda embocadura desde el lado de Navalcarnero. Embocadura de traza ortogonal y de mayor anchura que el tablero, que se muestra sobria y elegante con una decoración sumamente sencilla que se reduce a la imposta que continúa por todo el pretil y a una mínima cornisa sobre la que se asienta la albardilla mencionada antes. Un tajamar, similar a los del resto del elemento, se asienta en el rincón que se forma al retrasarse el tablero respecto a los estribos de la embocadura. Vamos a hacer una vista de 360 grados sobre el inicio del camino de la Zarzuela, en término de Villaviciosa de Odón y en el margen derecha del río Guadarrama. Este caminito de aquí asfaltado baja hacia el puente.
Y aquí tenemos un cartel del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama que nos explica un poco la historia del puente y que vamos a pasar a contaros a continuación. Ya hemos contado en alguna ocasión que el Camino Real de Extremadura, que recibió esta denominación en la Edad Moderna, tiene origen seguramente en una antigua vía de época romana que unía Caesar Augusta con Emérita Augusta a través de Complutum. Desde época omeya, la vía tendría importancia como camino que unía Madrid con Talavera y Extremadura. Las fuentes camineras del siglo XVI confirman documentalmente el paso del camino por Móstoles. Pero, debido al deterioro de tantos siglos de funcionamiento, habrían ido generándose diferentes ramales y variantes. De modo que existía en esa época un ramal llamado Camino Alto que a partir de Móstoles iba por Navalcarnero, Valmojado, Santa Cruz de Retamar, Quismondo y Maqueda, que es el trazado que más o menos sigue la actual A5. Sin embargo, el Camino Bajo, que es el que sigue el itinerario de postas de 1720, debe de ser el más primitivo. Iba desde Móstoles por Arroyomolinos, atravesando el río Guadarrama por el puente de la Zarzuela, y seguía por el Álamo, Casarrubios, Ventas de Retamosa y hasta la Venta de San Silvestre. Existía una corta y pequeña variante que utilizaba una antigua cañada de ganados y que se daba entre Móstoles y Arroyomolinos, sin pasar por este último pueblo. Podría decirse que recorría la actual Avenida de la Unión Europea. En el siglo XVII se documenta una disputa entre Casarrubios y Navalcarnero por ver cuál de los dos pueblos se llevaba el gato al agua, con el paso del ramal más importante del Camino Real de Extremadura. Entonces había dos sencillos puentes de madera en el río Guadarrama, el de la Zarzuela para el Camino Bajo y el del Vado del Alfarache en el Camino Alto, situado frente a la desembocadura del arroyo del Aguijón o Aijón en dicho río. El camino cobró importancia desde 1729 al casarse Felipe V con la portuguesa Bárbara de Braganza, y a los pocos años hubo un intento de Navalcarnero por construir un puente de piedra en el río, que se retomó en la década de 1770, aunque la mayoría de proyectos pretendían retomar el trazado antiguo por el Camino Bajo. Los puentes sufrieron daños por avenidas e inundaciones y se repararon en varias ocasiones, con motivo de viajes debidos a bodas regias, si bien siguieron siendo más bien endebles puentecillos de madera que eran hasta peligrosos para el tránsito. La historiografía suele fijar en el reinado de Carlos III la construcción de la red radial de carreteras nacionales con centro en Madrid, por lo que sería entonces cuando se escogió un trazado definitivo para el Camino Real de Extremadura, en el que las obras de terraplenes, desmontes, regularización del firme, construcción de infraestructuras como alcantarillas y puentes, etc., lo convirtieron en lo que en el siglo XIX llamaban carretera de primer orden. Ya en 1777 se hizo un repartimiento de rama de casi 3 millones de maravedíes entre poblaciones situadas en un radio de 40 leguas alrededor del puente. En las entonces provincias de Guadalajara, Madrid, León, Salamanca, Soria, Ávila, Burgos, Valladolid, Toledo, Plasencia, Ciudad Rodrigo, Extremadura y Segovia. El concejo de Móstoles aportó 15.392 reales y entonces se regulaba el coste de hacer el puente en 581.300 reales, si bien luego se fijó en 1.600.000 reales. En 1778, el célebre fiscal del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, realizó un viaje a Extremadura, desde Madrid a la Ribera de Caya, en Portugal, efectuando un extenso informe sobre el estado del Camino Real. Entonces se llegó a adjudicar la obra de puente de piedra donde estaba el primitivo de la Zarzuela, según proyecto del comisario de guerra Marcos de Vierna. Pero ante las quejas del Concejo de Navalcarnero, en junio de 1779, efectuó otro reconocimiento de las dos variantes el célebre arquitecto Ventura Rodríguez, concluyendo este último que la variante menos costosa debía ser la que seguía el camino alto por Navalcarnero y Valmojado. La cosa se alargó años por las alegaciones de los pueblos implicados y diferentes regulaciones del coste del puente, de varios proyectos y hasta uno de reparación del puente de madera. El puente sobre el Guadarrama tuvo varios proyectos, cuyos planos vamos a mostrar a continuación. José Gómez, de 1767, Bernardo del Campo, 1775, el citado Marcos de Vierna, de 1779, y el de Manuel Serrano, de 1782. Sin embargo, el proyecto definitivo corrió a cargo del ingeniero hidráulico Miguel de Inza.
iniciándose las obras en 1797, unos 200 metros más arriba del primitivo puente de madera del Vado del Alfarache, construyéndose un puente de fábrica de sillería con 7 arcos carpaneles de 17,30 metros de luz y un ensanche de los estribos que formaba dos plazoletas de 3,50 metros, presentando una longitud total de 152,90 metros. En los años 1785 y 1796 se documentan operaciones financieras en Móstoles para contribuir a la construcción, o más bien habilitación, del Camino Real de Extremadura. Pero las obras del puente se concluyeron en 1805, lo cual queda atestiguado en una inscripción situada en una dovela de uno de los arcos de la cara situada aguas arriba, que es la que mostramos en las siguientes fotos del año 2005, aunque hoy con la vegetación no se ve bien desde los caminos que pasan por debajo del puente. Estamos enfocando al extremo oeste del puente, en dirección a Navalcarnero, y ahí es donde estaban dos de sus ojos, hoy desaparecidos. Este es el aspecto del puente según fotos aéreas de 1936, con sus 7 ojos originales. Obsérvese lo pelado de vegetación que estaba entonces el río Guadarrama. En esta foto aérea se puede apreciar en la parte superior izquierda el monte de San Martín y en la parte superior derecha el arroyo del Aguijón o Aijón. En la Guerra Civil, el puente fue escenario de bombardeos y combates entre las fuerzas sublevadas de Franco y las leales al gobierno republicano. Las primeras habían avanzado desde Andalucía y Extremadura a lo largo del verano y comienzos del otoño de 1936, y las segundas habían establecido trincheras en torno al cruce de la carretera de Extremadura con el río Guadarrama. En estas fotos se pueden ver varias escenas con soldados republicanos en dicho puente. A primeros de noviembre de 1936, en su retirada y replega hacia Madrid, y para entorpecer el avance de las tropas franquistas, las fuerzas leales dinamitaron, según las fuentes, uno o dos de los ojos del puente, a los que nos referíamos antes, tal y como se ve en estas fotos. Si bien los golpistas no tardaron en abrirse paso gracias a la acción de los zapadores o pontoneros. Los dos arcos volados nunca se reconstruyeron, y en su lugar se hizo un aterraplanado en su emplazamiento, tal y como se ve en estas fotos. Bueno, pues ahí tenéis una pequeña escalinata que baja desde la carretera hasta este camino asfaltado bajo uno de los arcos. Aquí tenéis uno de los arcos en detalle. Vamos a enfocar ahora a uno de los tajamares de los que hemos hablado antes. Y continuamos por debajo del arco por un camino asfaltado que lleva al llamado carril toledano. Y al fondo está el puente construido con el desdoblamiento de la autovía en los años 80. Vamos a fijarnos en la fábrica del intrador de este arco, más ancho de lo que era originalmente. Y esto nos va a dar pie a hablar de otro de los episodios más importantes del puente. En 1944 se llevó a cabo un proyecto para ensanchar el tablero, el cual no se llegó a realizar debido a la desaparición del Consejo Directivo de Transportes por Carretera, organismo que había promovido y autorizado el proyecto, paralizándose todas las obras que no se encontraban en ese momento en marcha, como sucedía con las de este puente que aún no habían comenzado. En 1952, la dirección del Plan de Modernización de Carreteras volvió a poner en marcha el antiguo plan de ampliación del puente, por lo que se encargó la redacción de un nuevo proyecto al ingeniero Lamberto de los Santos Jalón. El proyecto de 1944 contemplaba desplazar el paramento situado aguas abajo, al ampliar el tablero de 6 a 9 metros para permitir una doble circulación en dos sentidos según previsiones para un futuro lejano, ensanchándose sus bóvedas con hormigón al tiempo que se pensaba levantar los prétiles de coronación del puente, aprovechándose la mayor parte de la sillería. Se preveía contener el terraplén con unos muros de hormigón al objeto de defenderse de las inundaciones que podían provocar las máximas avenidas del río. Las obras consistieron en la construcción de un muro de hormigón sobre los arcos y pilas existentes para contener el relleno sobre las pilas,
La cimentación se llevó a cabo mediante un sistema de pilotaje embebido en una masa de hormigón. Las pilas y bóvedas se proyectan de hormigón en masa y para disminuir el peso de la sillería se realiza un aligeramiento interior sobre las pilas, compuesto de 3 arquillos de medio punto. Para construir una nueva calzada que permita doble circulación, se realizó una bóveda de 7,59 metros. Las aceras de 1 metro se disponían en voladizo mediante losas de granito apoyadas sobre ménsulas de hormigón ligeramente armadas, las cuales se sujetan al hormigón de los tímpanos con unos redondos de 10 milímetros, debidamente anclados. Sobre los tajamares de las pilas se disponen unos contrafuertes que se rematan con unos tramos de pretil antiguo, desapareciendo este en el resto del elemento, ya que resultaba muy pesado, por lo que ha sido sustituido por unas barandillas metálicas. En fin, este proyecto de reforma del puente se gestionó entre 1952 y 1957, siendo este último año cuando se recepcionó las obras definitivamente, ejecutadas por la empresa Termac por casi 44 millones de pesetas, según las certificaciones a las que hemos tenido acceso. Aquí mostramos un mapa de aprovisionamiento de arena, grava, sillería y piedra para este proyecto. Como decíamos antes, en los primeros años 80, al construirse la autovía de Extremadura, se llevó a cabo el desdoblamiento de la calzada, construyendo aguas abajo e inmediato a él un nuevo puente paralelo de bastante menor calidad estética que el antiguo. Nos referimos a este que enfocamos ahora. En la reforma antedicha, la embocadura fue modificada lo menos posible, procurando que la de aguas abajo se asemeje en todo a la de aguas arriba, que no fue modificada. El material utilizado fue la sillería del puente original, utilizándose también piezas de pretil labradas para adaptarlas a su nuevo uso, en los casos en los que se ha precisado por carecer de sillares antiguos. Una vez que os hemos mostrado lo que nos ha sido posible del puente del Aguijón, teniendo en cuenta los accesos peatonales y lo que se ve actualmente de él, además de contaros su historia y vicisitudes, volvemos al punto de partida y nos despedimos de vosotros, no sin antes mostraros un último secreto. Nos estamos refiriendo a una fuente labrada en piedra, hoy casi escondida por la vegetación, que es esta de aquí, y a la cual se accede por el camino que lleva al poblado de la Ribera de San Pedro. Sabemos que se la llamó Fuente de las Pilillas porque así aparece rotulada en el único mapa donde se señala, este del avance catastral de comienzos del siglo XX, referido al polígono 4. Y con esta fuente desvelada nos despedimos hasta la próxima. Esperamos que os haya gustado este reportaje sobre un elemento de arquitectura histórica que está entre los límites de Móstoles, Villaviciosa, Navalcarnero y Arroyomolinos. Un fuerte abrazo a todos.